Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. En esta oportunidad veremos por qué Shigella dysenteriae es más que otra diarrea infecciosa solamente. Es en realidad un patógeno diseñado para invadir el colon, destruir el epitelio y convertir una diarrea inicial en disentería agresiva. Descubrimiento. El descubrimiento de Shigella dysenteriae nace como una respuesta casi de emergencia ante una crisis sanitaria devastadora. En el año 1897, durante la era Meiji en Japón, una epidemia de disentería golpeó con enorme letalidad. Se reportaron alrededor de 91.000 casos y una tasa de mortalidad mayor al 20%, cifras que obligaban a explicar rápidamente el agente causal. En ese contexto, el científico Kiyoshi Shiga logró un hito metodológico: aislar el agente etiológico a partir de heces de decenas de pacientes, la literatura menciona 36, y sostener la causalidad con un enfoque compatible con los postulados de Koch en aquella época. La innovación aquí no fue solo encontrar una bacteria, sino proponer una relación coherente entre laboratorio, clínica y transmisión. También se destaca el uso pionero de aglutinación, que anticipa la importancia de la respuesta serológica en enterobacterias. Finalmente, la nomenclatura reflejó el verdadero impacto en aquella época. Se pasó de nombrar de Bacillus dysenteriae a Shigella dysenteriae en honor a su descubridor. Estructura y morfología. Desde el punto de vista morfológico, Shigella dysenteriae es una enterobacteria, entre comillas, minimalista, pero muy eficiente. Es una bacteria gram negativa con una membrana externa rica en lipopolisacárido y carece de flagelos. Esta bacteria no tiene flagelos, por eso es inmóvil y no expresa evidentemente el antígeno H o antígeno flagelar. Esta aparente tal vez desventaja se compensa con otro rasgo crítico: su capacidad para iniciar infección con una dosis extremadamente baja, del orden de 10 a 100 microorganismos, favorecida por una alta resistencia al ácido gástrico que caracteriza a esta bacteria. En el laboratorio, el perfil bioquímico ayuda a orientar la presencia de esta bacteria. Se presenta como no fermentadora de lactosa, con pruebas negativas en marcadores clásicos como ureasa y producción de sulfuro de hidrógeno, y con un patrón que la separa de otras enterobacterias comunes. Lo importante para la clínica es entender la consecuencia: que una bacteria que sobrevive al tránsito gástrico con muy pocos inóculos y luego se posiciona en el colon, tiene una ventaja epidemiológica enorme y explica los brotes con transmisión de persona a persona y cuadros inflamatorios intensos. Factores de virulencia. La virulencia de Shigella dysenteriae no depende de un solo elemento, sino de una sinergia entre determinantes cromosómicos y un plásmido de invasión. En el cromosoma destaca la toxina Shiga, que la vemos representada siempre con las siglas STX, la toxina Shiga, descrita como una citotoxina AB5 y que altera de forma profunda la fisiología celular. Su efecto central es bloquear la síntesis proteica al dañar el ribosoma, lo que va a empujar a la célula hacia la muerte y evidentemente hacia una lesión tisular. Clínicamente, esto conecta con el riesgo de complicaciones sistémicas, especialmente cuando no hay daño endotelial. En paralelo, el plásmido de virulencia PINV aporta a esta especie de equipo de invasión el sistema de secreción tipo 3, esta especie de jeringa que vemos en muchas enterobacterias, que funciona como una jeringa molecular
y que como jeringa va a inyectar efectores como las proteínas asociadas a invasión, para entrar por la vía vasolateral, sobrevivir intracelularmente y diseminarse. También se resalta una proteína clave para el movimiento intracelular y estamos hablando de ICSA, ICSA. También la vemos con las siglas de VIRG, que en realidad dirige la polimerización de actina y permite el avance de célula a célula por parte de esta bacteria. Entonces, esta combinación explica por qué Shigella no solamente irrita o no solo irrita, sino que además invade, destruye y se propaga dentro del epitelio. Mecanismo patogénico. El mecanismo patogénico de Shigella dysenteriae puede entenderse como una especie de asalto coordinado. ¿A quién? Al epitelio intestinal. Primero, la bacteria entra por la puerta trasera, atraviesa las células M asociadas a las placas de Peyer, evitando la cara apical del epitelio, que suele ser más defensiva. Entonces, una vez translocada, esta bacteria es fagocitada por macrófagos, pero en lugar de ser eliminada, rompe la vacuola e induce muerte inflamatoria del macrófago, liberándose al tejido. Luego ocurre la fase decisiva, viene la fase decisiva en la que invade la cara vasolateral del enterocito utilizando el sistema de secreción tipo 3, la jeringa molecular, y sus proteínas efectoras. Dentro de la célula escapa al citosol y realiza replicación libre, evitando mecanismos de contención. Finalmente, usa la actina del huésped como motor, polimerizando la actina, formando colas, especies de colas que la impulsan hacia las células vecinas. Entonces, así se propaga sin exponerse demasiado al espacio extracelular, amplificando la ulceración y una respuesta inflamatoria. Entonces, este mecanismo es lo que explica esa transición clínica, el paso de la diarrea inicial a una disentería con daño colónico marcado. Respuesta inmune. En Shigella dysenteriae, la respuesta inmune es paradójica. Por un lado, intenta contener la invasión, pero termina siendo parte del daño. En la fase temprana, los macrófagos infectados mueren liberando mediadores inflamatorios. Se destaca la interleucina 1 beta y la interleucina 18, IL-18, que amplifican la inflamación local. A la vez, los enterocitos secretan interleucina 8, IL-8, como sabemos, un potente quimio atrayente que recluta hordas de neutrófilos hacia la mucosa. Ese reclutamiento es útil para frenar bacterias, pero tiene un costo. Cuando los neutrófilos atraviesan el epitelio, desestabilizan la barrera mucosa y favorecen la ulceración, lo que se traduce clínicamente en sangre, moco y pus. Además, Shigella contraataca. Vamos a decir que Shigella contraataca. Aquí, los efectores del sistema de secreción tipo 3 pueden bloquear rutas como la ruta NF-kappa B, retrasando la activación inmune efectiva. Y se describen también estrategias de evasión de degradación en lisosomas y de apoptosis dirigida a los linfocitos T y B, afectando de esa manera la memoria inmunológica. Entonces, el resultado final es un escenario donde la inflamación intensa controla parcialmente, pero también destruye el colon. Manifestaciones clínicas. Clínicamente, Shigella dysenteriae se expresa como un cuadro que evoluciona en fases. La incubación es relativamente corta, en el rango de 24 a 96 horas, y el inicio suele parecer una gastroenteritis, con fiebre alta, escalofríos y diarrea acuosa inicial. Esa primera etapa puede estar mediada por toxinas y por la inflamación temprana. Sin embargo,
cuando la invasión intracelular y la destrucción mucosa se consolidan, aparece la fase clásica, la disentería bacilar. Aquí el paciente presenta evacuaciones frecuentes de pequeño volumen, pero con sangre, moco y pus, acompañadas de dolor tipo cólico y tenesmo rectal persistente, que refleja un compromiso del colon distal. Entonces, lo decisivo aquí es reconocer el riesgo de complicaciones sistémicas. ¿Cuáles complicaciones sistémicas? Se conoce el síndrome urémico hemolítico, asociado al daño endotelial mediado por la toxina Shiga. Este síndrome hemolítico urémico está asociado al daño causado por la toxina Shiga. Y además se mencionan otras complicaciones neurológicas como convulsiones febriles, descritas como más frecuentes en menores de 5 años. También pueden ocurrir artritis reactiva y megacolon tóxico en cuadros severos. Entonces, vemos un amplio espectro de las manifestaciones clínicas, pero vemos aquí que un actor importante es la toxina Shiga. Epidemiología. La epidemiología de la shigelosis nos ilustra o nos permite ver que un patógeno pequeño puede ser enorme en salud pública. Se estima un orden de magnitud de 188 millones de casos anuales a nivel mundial y alrededor de 164,000 muertes. Además, se resalta que cerca del 50% de las muertes ocurren en menores de 5 años. Entonces, estos datos nos orientan hacia una realidad, que Shigella golpea más fuerte donde la infancia está expuesta a una transmisión fecal-oral sostenida. El motor epidemiológico central aquí es la transmisión fecal-oral, asociada a hacinamiento y déficit de infraestructura sanitaria, que se relaciona o se resume también en el enfoque WASH que hemos revisado anteriormente. El enfoque WASH consistente en poner foco en agua, saneamiento e higiene. La baja dosis infectiva y la facilidad de contagio persona a persona facilitan brotes en comunidades vulnerables. Eso es importante resaltarlo también. Además, la lámina compara la dinámica por especies. Shigella dysenteriae tipo 1 se asocia históricamente a epidemias más letales. Tenemos a Shigella flexneri, que predomina también en entornos rurales o en desarrollo. Y también tenemos a Shigella sonnei. Shigella sonnei aumenta conforme mejora el desarrollo industrial. Para efectos de la clínica, esto importa porque condiciona el riesgo, patrones de resistencia y probabilidad de brotes. Diagnóstico. El diagnóstico de Shigella dysenteriae o la enfermedad por Shigella dysenteriae requiere pensar tanto en clínica como en la logística del laboratorio. Esta lámina enfatiza que esta bacteria es un patógeno letal pero frágil, fuera del huésped. Esto quiere decir que la muestra fecal es muy sensible a desecación y cambios de pH, por lo que el manejo crítico de la muestra es parte del diagnóstico. Se recomienda, en tal sentido, procesar heces frescas de inmediato o usar un medio de transporte como Cary-Blair. Luego viene el cultivo selectivo y la identificación bioquímica. En Agar-McConkey, la Shigella forma colonias incoloras porque no fermenta lactosa, y en medios diferenciales como XLD-HE se describe como colonias sin centro negro, consistente con la ausencia de sulfuro de hidrógeno, lo que ayuda a diferenciarla de Salmonella. La confirmación puede hacerse por aglutinación de antígenos O. Muy bien, y finalmente tenemos el diagnóstico molecular. Este diagnóstico molecular evidentemente aporta velocidad y sensibilidad. Aquí tenemos las pruebas múltiplex rápidas como qPCR, la reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa,
útiles para aumentar sensibilidad y reducir falsos negativos cuando la bacteria muere en el transporte. Manejo y tratamiento. El manejo de Shigella dysenteriae debe unir soporte clínico, por un lado, con estrategia antimicrobiana por el otro lado, pero siempre con un ojo puesto en el concepto de la resistencia. En cuanto al soporte, la rehidratación oral es esencial. Se resalta que la pérdida de volumen suele ser menor que en el cólera porque el componente principal es la disentería local más que una diarrea secretora masiva. La terapia antimicrobiana tiene objetivos concretos. ¿Cuáles son? Acortar los síntomas, favorecer la cicatrización de las úlceras y reducir la excreción bacteriana para cortar la transmisión. Entonces, en tal sentido, se propone como primera línea en adultos el uso de fluoroquinolonas, por ejemplo, ciprofloxacino, y como alternativas, sobre todo en cuadros graves o en pediatría, tenemos a la ceftriaxona o a la acitromicina. Pero el mensaje principal aquí en la lámina es una alerta, la resistencia antimicrobiana. Esta resistencia antimicrobiana ya ha invalidado esquemas terapéuticos históricos como el uso de ampicilina o de trimetoprim más sulfametoxazol, y existe expansión de cepas multidrogoresistentes o inclusive no solamente MDR, sino también XDR, extensamente multidrogo resistentes. Por eso, el tratamiento empírico requiere adaptación local y vigilancia. Es importante aquí recordar entonces que si usamos esquemas terapéuticos antiguos o desfasados, evidentemente se va a fallar en el objetivo terapéutico. Prevención y control. La prevención de la shigellosis es, en esencia, una carrera entre biología y saneamiento. Debido a la dosis infectiva extremadamente baja de este patógeno, la lámina nos muestra un mensaje directo. La infraestructura sanitaria sigue siendo la prevención más sólida. Por eso se prioriza el enfoque WASH, que integra, como hemos visto, agua segura, saneamiento e higiene, con el lavado de manos y control de brotes como intervenciones inmediatas, especialmente en poblaciones vulnerables. En el horizonte biomédico, el punto principal es la vacuna, pero aquí aparecen dificultades reales. Se señala que no existe aún una vacuna autorizada y que uno de los grandes obstáculos es que la inmunidad suele ser dirigida al antígeno O del lipopolisacárido, pero hay más de 50 serotipos, lo que evidentemente complica lograr una protección cruzada. Esto explica por qué el desarrollo de una vacuna para todas las shigellas o conocida también pan-shigella, que cubra a todas las shigellas, no es trivial. En realidad se necesitaría antígenos que cubran esa diversidad y a la vez induzcan una respuesta mucosal efectiva. Entonces, las estrategias modernas apuntan a combinaciones, candidatos con bioconjugados, formulaciones multivalentes y proteínas conservadas asociadas al sistema de secreción tipo 3, buscando proteger a lactantes en regiones endémicas. Mientras tanto, la prevención real sigue siendo la relacionada al enfoque WASH, a la vigilancia y a una respuesta rápida en casos de brotes. Muy bien, entonces, en conclusión, si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas, estas serían las más importantes. Primero, que Shigella dysenteriae no irrita el intestino, invade más bien el colon, se mueve de célula a célula y provoca ulceración inflamatoria. En segundo lugar, su toxina Shiga explica por qué un cuadro intestinal puede escalar a complicaciones sistémicas graves. Muy bien, y en tercer lugar, su éxito epidemiológico se basa en una dosis infectiva baja
y en una transmisión fecal oral. Por eso, la prevención real se sigue basando en el enfoque WASH y en el control de los brotes. Muy bien, entonces llegamos de esa manera al final de este episodio de Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Si te gustó este video, dale like, no olvides suscribirte a este canal para que tengas conocimiento de los siguientes videos y no olvides también compartir este video con tus colegas y con tus compañeros. Hasta el próximo patógeno.